Hola, 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 estamos acá de vuelta desde la Galería de Arte Nacional en su programa Tierra de Aventuras, acá en la FILBEN, en la 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela. Ahora nos encontramos con Johnny Hidalgo, escritor de Colonia Petrolera, un libro que fue presentado recientemente acá en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Bienvenido, Johnny, a estos espacios de Tierra de Aventuras. Muchas gracias, Angie. Cuéntanos un poquito de qué se trata este libro, Colonia Petrolera. Bueno, este libro viene a desmontar el paradigma que está presente en todos los discursos de los políticos, economistas y académicos del país. Me refiero a que viene a desmentir el rol colonial que nos han dado de ser petroleros. O sea, aborda 4 ideas el libro, y la primera de ellas es que Venezuela no es un país petrolero, sino un país con petróleo. Que el ser petrolero es un rol colonial que nos impusieron a principios del siglo XX y que ningún venezolano decidió que Venezuela tenía que ser petrolera. La segunda idea es que Venezuela no es rentista, que todo proceso de colonización impone un rol a la colonia y la difama, y que la difamación que se hace para que la colonia acepte el rol que le están imponiendo, esa difamación aquí es ser rentista, que es otra forma de decir que el venezolano es flojo. O sea, porque el rentista es quien vive de una riqueza que no gana con trabajo. Como tú eres flojo, tú no trabajas, como tú trabajas, vive de algo que no ganas, que es precisamente de abrir un chorro de petróleo, que por suerte está en tu territorio, y eso es lo que te da tu riqueza, ¿no? Y bueno, y entre ese rol y la difamación, se configura una razón de la cual sale un orden, y ese orden ha sido oculto para todos nosotros. Entonces, en este libro desvelo un poco ese orden oculto que tenemos como orden jurídico, económico y petrolero en el país. O sea, lo explico con detalle cómo es ese orden, y luego la cuarta idea es cómo desmontar eso, cómo volver a Bolívar. ¿Y por qué Bolívar? Bueno, porque fue en la gesta de independencia cuando hablamos de venezolanidad por primera vez. Entonces, ¿cuáles fueron los planteamientos que se hicieron ahí contra el colonialismo, para superar el colonialismo? Y uno de los hallazgos que tuve fue precisamente, me di cuenta de que cuando estudiamos a Bolívar, estudiamos sus primeros documentos y no los últimos. O sea, en las conferencias pregunto siempre, dígame 2 documentos que consideran los más importantes de Bolívar. Siempre me dicen Carta de Jamaica y Congreso de Angostura. Y fíjate que estos dos documentos, digámoslo así, son 1815 y 1819, antes de la gesta en el sur de América. Pero los últimos, ya apuntando a 1830, ninguno señala la Carta de la Convención de Ocaña. Pero en estos últimos documentos es donde Bolívar describe mejor el proyecto político, y además dice cuáles son las 2 condiciones que hay que cumplir para poder superar el colonialismo. ¿Y cuáles son esas 2 condiciones? Una nueva razón y un nuevo orden. Una nueva forma de entendernos y una nueva forma de organizarnos. Porque claro, en ese momento, acostumbrados a una monarquía, se buscaba el orden republicano, ¿no? Y perdidos luego con la traición y todo aquello, se nos monta un nuevo proceso de colonización que nos impone una nueva razón, que es una nueva forma de entendernos. Nos hicieron entender como petroleros y rentistas, y eso tiene una cantidad de consecuencias. Y además nos establecieron un orden que llamamos Estado Nacional, y eso tiene otras explicaciones que están en el libro. Entonces, ¿cómo desarrollar esa nueva razón y ese nuevo orden que Bolívar colocaba como requisito? Además, tomando en cuenta los planteamientos de Carlos Matus sobre el arte de gobernar y la experiencia que hemos tenido aquí con la Revolución Bolivariana. Más o menos de eso va el libro. Chévere, Johnny. Cuéntame un poquito del tiempo de la investigación, quiénes estuvieron contigo elaborando todo lo que iba a ser plasmado en este libro Colonia Petrolera. Bueno, lo que pasa es que yo trabajo en la industria petrolera y bueno, y como ingeniero tengo 20 años haciendo proyectos de infraestructura energética, tanto en el sistema eléctrico como petrolero, y por eso sé dónde está, digamos, la información. Entonces, claro, yo podría decirte que tardé escribiéndolo 1 año, pero la investigación tendrá 10 años formalmente, porque mi primera publicación fue en el 2016, pero además
la verdad es que recoge 20 años de experiencia, pero además no solamente 20 años de experiencia mía, sino 20 años de experiencia de muchos colegas, pues, que hemos estado estudiando. Porque fíjate, pasa algo, en Haití recuerdo un director que me decía, yo conozco bien a tu país, me decía él, todo se queda abajo, él me decía, todo se queda abajo. Entonces este es un libro que, voy a decirlo así, viene de abajo, pues. O sea que cuando digo de abajo de la industria petrolera, todo ese conocimiento que se está acumulando allí, al menos durante los últimos 20 años, es lo que estoy plasmando aquí, sistematizando aquí de alguna manera. Chévere. ¿Qué consideras tú que tiene de vigente ahorita con todo el tema? Hace poco el barril del petróleo bajó de una forma increíble. ¿Qué consideras tú que sea necesario para retomar nuevamente el rumbo petrolero del país? Bueno, qué bueno que lo preguntas, porque fíjate que el hecho de creernos rentistas, si nos creemos rentistas, entonces tenemos un modelo económico en la mente que creemos que todo depende de la renta. Ahora, la renta es remuneración de la tierra. Fíjate que la única vez que la academia escribió sobre el rentismo fue en las manos de Adrúbal Batista en el año 97, y él le llamó capitalismo rentístico. La renta es la remuneración de la tierra, y el capitalismo, fíjate, estoy hablando de la remuneración del capital, son 2 de 3 factores de producción. Si nosotros quisiéramos elevar la producción petrolera, tenemos que salir del esquema del rentismo para entender de que las políticas de producción tienen que ser claras sobre los 3 factores: tierra, capital y trabajo. ¿Qué significa tener una política clara en cuanto al factor tierra? Yacimiento. ¿Cuáles yacimientos vas a jerarquizar? ¿Ves cómo están todos tus yacimientos a nivel nacional? Porque a diferencia del Medio Oriente, nuestros yacimientos están esparcidos por todo el territorio. Ok. ¿Cuál es tu política sobre el factor capital? Es decir, sobre toda la infraestructura, sobre los flujos financieros, etcétera, sobre los flujos tecnológicos. Y luego, ¿cuál es tu política sobre el factor trabajo? ¿Cuál es tu política de recursos humanos? ¿Cómo asciende la gente? ¿Cómo es remunerada la gente? ¿Cómo es promovida la gente? Porque finalmente, sin trabajo, no hay producción. Entonces, tu principal política para elevar la producción petrolera es sobre el trabajo. ¿Ves? No es sobre el capital, y tampoco es sobre la tierra o sobre los yacimientos. Sin embargo, tiene que haber una política clara sobre los 3. Ahora, si tú crees que eres rentista, y tú crees que la renta es divisa, entonces tú vas a creer que para subir la producción necesitas divisa y no gente. ¿Ves? Esa es una cuestión importante. Y lo otro es que si tú crees que eres petrolero, entonces vas a buscar en el petróleo los potenciales para poder superar el problema que tienes. Y resulta que tú tienes aquí muchísimos potenciales que el petróleo no puede definir. Entonces tienes que superar esa razón de ser petrolero y rentista, crear una nueva razón para lograr una nueva política. ¿Cuál crees tú que sea uno de esos potenciales que tenemos acá en Venezuela, además pues de lo que tú acabas de mencionar del petróleo? Para salir de esa renta petrolera hay muchísimo acá, pero yo creo que seas tú quien se encargue de decirle a todos los que nos ven y nos escuchan pues esas potencialidades que tenemos acá en Venezuela para poder salir adelante de esta y de cualquier crisis que se nos pueda presentar. Mira, fíjate, en el 2015 se llamó a los trabajadores petroleros a que formularan proyectos. Y los proyectos que venían del interior del país, que sustituían importaciones, eran unas cuestiones geniales, pues, que tenían que ver con taladros de perforación, cómo sustituir. Aquí hay una potencialidad para sustituir importaciones de rubros que son 100% importados, desde reguladores de presión en los sistemas de gas, de distribución de gas. O sea, hay mucho potencial, pero además te quiero decir, hay potencialidades que ya se utilizan. Aquí se producen muchas cosas. Yo siempre pongo el ejemplo de que aquí hay fábricas de barcos hasta 20 toneladas, porque a partir de ahí necesitan un acero distinto, pero aquí se producen barcos, que es una cuestión avanzada, pues, como que la gente creería que aquí no se produce eso, y se produce. Entonces tenemos que ver. Lo que pasa es que, claro, bajo esa lógica del ser rentista y ser petrolero, se ha generado una cultura de la doble contabilidad, sobre todo en el sector privado, que tiene una contabilidad para rendir tributos y una contabilidad para administrar la empresa. Pero también pasa en el sector público. De alguna forma ocurre. Por eso es que cuando te decían, mira, aquí se producen 3 millones de barriles de petróleo, cuando se producían, pero no te decían de qué tipo. ¿Ves?
Entonces en las rendiciones de cuentas se oculta la producción venezolana de alguna manera, mucha sale de contrabando. Entonces tú ves países alrededor que son exportadores de rubros que no tienen, pero que tenemos nosotros. Tú dices, bueno, ¿cómo se da este fenómeno? Porque nosotros ciertamente utilizamos potenciales que tenemos. Hay potenciales que no estamos utilizando porque nos creemos rentistas, pero aún los que usamos no los valoramos. Entonces tenemos un problema de valoración. Recuérdate que el asumirte petrolero y rentista, el verbo es ser petrolero, ser rentista. ¿Qué está diciendo eso? Bueno, eso lo que está diciendo es que te está definiendo tu identidad. ¿Quién soy? No hay más nada. Soy petrolero, soy rentista. Y esa tergiversación de la identidad trae 4 consecuencias mortales para cualquier país. La primera, sentido de pertenencia. Porque la identidad te permite saber quién pertenece y quién no pertenece a la nación. Si tú tienes una identidad borrosa, ese sentido de pertenencia también se pierde. Pues. Y el sentido de pertenencia da cohesión a la nación, la une. Lo segundo es que minusvalora los potenciales nacionales, porque los potenciales son parte de ti, pero si tú tienes una identidad tergiversada, tus potenciales no los ves, entonces los valoras menos, los minusvaloras. Tienes un problema de valores, ¿ves? Lo que pasa es que cuando decimos que hay un problema de valores lo ponemos en sustantivo. El valor es el amor, el trabajo, no. El problema de valores es en verbo. ¿Valorar qué? ¿Qué valoras en la acción? ¿Valoras el trabajo? ¿Cómo lo pagas? ¿Ves? Ok, entonces ya he dicho 2. Una, que es pérdida del sentido de pertenencia. La segunda, minusvaloración del potencial nacional. El tercer efecto, que es mortal, es la pérdida de capacidad para construir interpretaciones colectivas de la realidad. Porque lo que yo veo afuera lo tengo adentro. Es decir, yo juzgo la realidad a partir de mis propios prejuicios, lo que Immanuel Kant llamaba mis criterios a priori. Entonces, y eso forma parte de mi identidad. Si yo veo al mundo como un rentista, desde ahí voy a evaluar la economía. Y fíjate las distorsiones que aparecen. Entonces la economía, como la renta creo que es divisa, finalmente, entonces el problema es la moneda. Y el problema no es la distribución de riqueza, sino pongo mi atención en la moneda, porque desde ahí es que mi identidad y mis criterios a priori me están orientando a poner la atención. Entonces esa falta, esa pérdida de capacidad para construir interpretaciones colectivas de la realidad es un problema también grave, que al final también afecta a la cohesión y además aleja la nación del Estado, del discurso del Estado. A veces sientes que el político no le habla al pueblo porque están hablando desde identidades distintas. Y el cuarto efecto mortal es la deslegitimación del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado debe proteger a la nación, pero si no protege su identidad, no protege a la nación, se deslegitima de alguna manera. Chévere, Johnny. Cuéntanos un poquito también, ¿tú tienes alguna otra publicación acá, bueno, que también esté en Filben, o alguna otra publicación que pues les quieras dar a conocer a nuestros radioescuchos y a los que nos ven también por el canal Cultura Venezuela? Bueno, en mi primer libro no está ahorita en la Filben. Okay. Este libro sí está, el Colonia Petrolera, que ha sido editado por Editorial Galac. Okay. Editorial Galac tiene aquí su stand. Si llegan aquí, entran a la feria, está un local de café, el pasillo ahí a la derecha al fondo, ahí está, Editorial Galac, que es quien edita el libro. Y bueno, y no sé si puedo dar un número de teléfono de la editorial, sí, para claro, los que estén interesados en el libro. Y redes sociales también si tienen. Sí, el número es 0416 522 0591. Ese es el de la Editorial Galac. Y el correo es editorialgalac@gmail.com. Y mi blog es www.energiaypoder.wordpress.com. Y ahí voy a estar colocando materiales sobre el libro. Yo creo que es un libro muy importante, porque si nos damos cuenta, si formulamos políticas sobre un problema que no existe, por ejemplo, superar el rentismo, y te estoy diciendo que el rentismo no existe, es como un boxeador que da golpes al aire, se cansa y no gana la pelea. Entonces, eso explica por qué durante todo el siglo XX se formularon políticas para resolver problemas y no se resolvía nada, o se resolvían momentáneamente y los problemas volvían a aparecer. Lo que está pasando de fondo es que el paradigma rector es el mismo, incluso es el mismo para todas las corrientes políticas. No importa si es de izquierda o de derecha,
siempre me dicen que soy petrolero y rentista. Entonces este es un libro que está corrigiendo ese problema paradigmático y a partir de allí generar una nueva plataforma desde las cuales formular políticas que sean como más acertadas a la hora de resolver el problema. Gracias, Johnny. Cuéntame un poquito también, ya para ir cerrando, algún otro libro que tú en particular puedas recomendarles a los que nos están viendo y escuchando en este momento. Mira, es que ahorita estoy muy familiarizado con los libros de la editorial Gala, ¿no? No, entre esta corredera no he tenido mucho tiempo de recorrer. Ahorita iba a aprovechar justamente de recorrer toda la Filben. Está el libro del poeta Luis Alberto Crespo, que fue presentado el martes. Me parece un libro genial. Ahorita se me escapa el nombre, pero me parece lo estuve revisando y yo lo voy a leer. Me parece un buen libro. Hay varios libros aquí en la editorial Gala que son muy interesantes también, como el de Tinker Sala, los de Vladimir Acosta, El monstruo y su entraña. A mí me parece que la gente puede venir y encontrar aquí ofertas. Además, he visto stand de editoriales internacionales, de Brasil, de Cuba, que tienen una oferta interesante. Ahorita me voy a dedicar a detallar los que no he tenido el tiempo, en verdad. Ya. Porfa, extiéndeles la invitación a los que no hayan venido todavía a esta feria, que es hasta el domingo acá en la Galería de Arte Nacional, pues que vengan y disfruten también de esta 18ª feria. Sí, la verdad es que vale la pena, es necesario porque primero es un espacio de esparcimiento y no se puede, hay que nutrir el hábito de la lectura, pues, y esta es una oportunidad importantísima y pueden venir aquí, disfrutar la feria, ver los libros. A mí me parece necesario y me parece muy acogedor aquí, pues. La verdad es que los invito a todos a que vengan a disfrutar de esto y bueno, y si les interesa el libro, vengan y lo busquen también. Recuérdanos dónde podemos ubicar el libro Colonia Petrolera en el stand de la editorial Galac, que está al fondo a la derecha, no es un baño, es al fondo a la derecha al pasar el local del café. Hacia la avenida Bolívar. Aquí mismo. Acá, hacia la avenida sí, México. Donde está el stand de la radio, pues. Ok, hacia la avenida México, ustedes se entran a la Galería de Arte Nacional y buscan el cafecito y se pasan por ahí hasta el stand de Alba Ciudad. Cerca del stand de Alba Ciudad está la editorial Galac. Muchísimas gracias, Johnny. Gracias a ustedes por el espacio. Y con esta entrevista al escritor Johnny Hidalgo, autor de Colonia Petrolera, hemos culminado la emisión de esta Tierra de Aventuras acá desde la Galería de Arte Nacional en la 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, también por el canal Cultura Venezuela y Alba Ciudad 96.3 FM. Esta servidora Angie Vélez se despide hasta una próxima oportunidad.